Soy Ana Villani, tengo 73 años, vivo en la Argentina. Esta es mi experiencia de fe. Bueno, yo comencé con el trabajo de oración hace unos cuantos años. Venía de pasar muchas pruebas muy difíciles y me invitaron a un grupo de oración. Yo no era una persona orante, venía más vale, digamos, el proceso de meditaciones y demás. Empecé a hacer las oraciones en forma automática, digamos. Después nos sugerían que hagamos oración con el corazón y yo no podía, pues tenía el corazón totalmente bloqueado por tanto sufrimiento, tantas pruebas. Hasta que un día me senté frente a la imagen de Cristo misericordioso. Dije, perdóname, Maestro, es todo lo que puedo dar. Con el curso del tiempo continué con la oración mental y me ayudó mucho las charlas del grupo de oración Madre Shimani. En una de las charlas dijo, aunque oren con la mente, sigan adelante. Eso me dio un nuevo impulso. Persistí, no sé qué era lo que me hacía persistir. Hasta que, comenzaron los maratón de la Divina Misericordia. Asistí a las que se hacían en Buenos Aires, en Casa Redención. Fue la maratón reveladora para mí. Sentí como que desataban nudos, cortaban lazos. Me sentí liberada. Empecé a comprender, empecé a sentir como pulsos en mi corazón, como una flor que se abría y se cerraba. Sobe a montanha, esquecendo o caminho, a humildade, a constância são os guias na ascensão, só a fé te acompaña. La última maratón con el lavado de pie fue algo inesperado. Pensé que a mí no me podía ocurrir eso. Lloré mucho por todo lo que no pude llorar durante todos estos años. Pero lloré de alegría. Esa alegría interior, ese pulsar del corazón de Cristo en mi corazón. Y a veces invitándome a la oración. Desde hace casi 5 años tengo un mieloma múltiple. Es un tumor en la médula para aquellas personas que no saben qué es eso, ¿no? Y está ahí, está quieto. Los médicos, los hematólogos no entienden cómo se producen estas cosas, cómo que no avanzó. No quise hacer ningún tratamiento. Entonces un día me preguntó la hematóloga, ¿qué estás haciendo? Porque no comprendía por qué no avanzaba la enfermedad. Y le dije, estoy en un grupo de oración, hago servicio. Y me dice, seguí haciendo lo que vas bien. Pensé que por mi edad no se podían dar estas cosas, ¿no? Y tengo el corazón lleno de gratitud, una profunda gratitud.
y un profundo amor hacia Cristo. No necesito más nada. Alguien me decía que me tenía que resignar de hacer una vida, mirar televisión, característica de mi edad. Yo nunca me resigné a eso. Yo buscaba la felicidad, pero no la felicidad terrena. Buscaba otro estado. Y Cristo, con su amor misericordioso, me lo dio. A veces uno siente que no merece tanto, porque participar en esta tarea es un privilegio, pero es una responsabilidad también. Y yo a veces creo que no estoy a la altura de las circunstancias. Siento que somos un grupo de soldados trabajando para un plan, con Cristo a la cabeza. Me siento muy feliz de participar en esta tarea bendita que tenemos para el planeta. Nunca pensé que podía hacer esto. Nunca soñé que mi vida iba a desembocar en esta tarea tan bendita. La cuestión es pedir. Yo que no pido para mí, pedí para la humanidad. Y desde el cielo me contestaron, porque me dieron lugar, me dieron participación en esto.